Disfruta de tu granja inútil. Se burló mi hermano durante la lectura del testamento. Pero bajo el viejo granero, encontré algo que convirtió la granja en un imperio de 100 millones de dólares. Ahora están suplicando. El viejo reloj de pie en la oficina del abogado dio las 3 mientras el señor Patterson revisaba el testamento de mi abuelo. Mi hermano, Michael, estaba sentado frente a mí con su traje perfectamente hecho a medida, luciendo ya la expresión de suficiencia de alguien que sabía que había ganado. A su lado, mi hermana, Catherine, examinaba su manicura, apenas conteniendo su impaciencia. Soy Hannah Miller, la menor de 3 hermanos y, según mi familia, la menos exitosa. Mientras Michael dirigía su firma de inversiones y Catherine gestionaba su negocio de bienes raíces de lujo, yo había elegido estudiar ciencias ambientales y agricultura sostenible, elecciones que me habían convertido en la decepción familiar. Ahora bien, el señor Patterson se ajustó las gafas de leer, al asunto de la distribución del patrimonio de Harold Miller. Vi mi reflejo en la ventana de la oficina, blusa sencilla, pantalones prácticos, botas de trabajo aún embarradas de mi mañana en el centro de investigación. Al lado de mis pulcros hermanos, parecía exactamente lo que ellos pensaban que era, el fracaso familiar. A mi nieto, Michael Miller, leyó el señor Patterson, le dejo mi cartera de inversiones, valorada en aproximadamente 4 millones de dólares. La sonrisa de Michael se ensanchó. No era ninguna sorpresa. Llevaba años gestionando esas inversiones, posicionándose cuidadosamente como el nieto responsable. A mi nieta, Catherine Miller, le dejo mis propiedades en la ciudad, incluyendo el edificio de apartamentos en la Quinta Avenida y el local comercial en Brooklyn. Catherine finalmente levantó la vista de sus uñas, asintiendo con satisfacción. Las propiedades valían al menos 6 millones de dólares. Y a mi nieta, Hannah Miller, el señor Patterson hizo una pausa, mirándome por encima de sus gafas, le dejo la granja familiar en Millbrook, incluyendo toda la tierra, estructuras y equipamiento que contiene. El silencio duró exactamente 3 segundos antes de que Michael estallara en carcajadas. La granja, dijo entrecortadamente, secándose las lágrimas de los ojos. ¿Ese pedazo de tierra inútil? Oh, esto es perfecto. Catherine se unió con su risita teatral. Bueno, tiene sentido. A Hannah siempre le ha interesado jugar en el barro. ¿Ahora puede hacerlo a tiempo completo? Me quedé sentada, con la cara ardiendo, pero mi voz firme. ¿Hay alguna condición asociada a la herencia? El señor Patterson asintió, aliviado de tener una pregunta seria. Solo que la propiedad no puede venderse durante al menos un año después de tomar posesión. La risa de Michael se redobló. ¿Un año? Estarás en bancarrota para entonces. Ese lugar no ha dado beneficios en décadas. Solo los impuestos sobre la propiedad te llevarán a la bancarrota. Disfruta de tu granja inútil. Catherine se levantó, buscando ya su bolso de diseñador. Quizás puedas cultivar col rizada orgánica o lo que sea que estudiaste en la universidad. Permanecí sentada mientras salían pavoneándose, todavía riendo. El señor Patterson esperó hasta que sus voces se apagaron antes de hablar de nuevo. Hay una cosa más, señorita Miller. Su abuelo dejó esto para usted. Me entregó un sobre, mi nombre escrito con la letra temblorosa del abuelo. Fue muy específico en que debía recibirlo solo después de que los demás se hubieran ido. Abrí la carta con cuidado, reconociendo el papel del viejo escritorio del abuelo. Queridísima Hannah. Para cuando leas esto, ya sabrás lo de la granja. Tu hermano y tu hermana pensarán que te estoy castigando, pero nunca entendieron lo que esa tierra significa realmente. Ven tierra y cultivos y edificios anticuados. Pero tú siempre has visto el potencial en las cosas que otros descartan. ¿Recuerdas las historias que solía contarte sobre el viejo granero? ¿Sobre por qué se construyó donde está y lo que yace debajo? Es hora de que descubras si esas historias eran ciertas. La llave en este sobre abre el armario cerrado con llave en mi estudio. Dentro, encontrarás todo lo que necesitas para entender. Confía en ti misma, pequeña. Eres la única que puede desvelar lo que esa granja realmente alberga. Con todo mi amor. Abuelo. Una pequeña llave de latón cayó del sobre en mi palma. Levanté la vista hacia el señor Patterson, que me observaba con ojos curiosos. ¿Sabía usted de esto? Él negó con la cabeza.
Su abuelo era un hombre reservado, especialmente en sus últimos años. Pero siempre habló muy bien de usted. Decía que tenía un don para ver valor donde otros no podían. Esa tarde, conduje sola hasta la granja. El atardecer primaveral pintaba los viejos edificios en tonos dorados, haciendo brillar la madera desgastada. Siempre había amado este lugar, pasé innumerables veranos aquí ayudando al abuelo con los caballos y escuchando sus historias. El estudio estaba exactamente como lo dejó, libros por todas partes, mapas extendidos sobre el escritorio, su viejo sillón de cuero aún conservando la huella de su posición de lectura favorita. El armario cerrado con llave estaba en la esquina, intacto desde su fallecimiento 3 meses atrás. La llave encajó perfectamente. Dentro, encontré una pila de cuadernos, estudios geológicos y mapas. Décadas de investigación y observaciones. Pero fue el pequeño diario encuadernado en cuero que estaba encima lo que llamó mi atención. La primera entrada, fechada en 1962, hizo que mi corazón se detuviera. Hoy confirmé lo que he sospechado durante años. Las formaciones geológicas bajo el granero norte no son naturales. Las muestras del núcleo muestran claras señales de depósitos minerales. Pero eso no es todo. La lectura de radiación sugiere algo mucho más valioso. No puedo arriesgarme a que nadie se entere hasta que esté seguro. Pero si estoy en lo cierto, esta granja se asienta sobre uno de los mayores depósitos de elementos de tierras raras de América del Norte. Me hundí en el sillón del abuelo, mis manos temblando mientras pasaba las páginas. Durante décadas, había estudiado en secreto la tierra, recopilando pruebas de lo que yacía bajo la superficie. El granero se había construido específicamente para ocultar sus sitios de prueba, su ubicación elegida no por conveniencia agrícola sino para marcar el centro de algo extraordinario. La última entrada estaba fechada solo 2 semanas antes de su muerte. Hannah encontrará esto. Es la única que realmente escuchó, que entendió que esta tierra contiene más que solo cultivos. Michael y Catherine quieren beneficios rápidos y dinero fácil. Nunca tendrán la paciencia para descubrir lo que hay bajo sus pies. Pero Hannah, ella tiene mi curiosidad, mi determinación. Sabrá qué hacer con este conocimiento. Me quedé despierta toda la noche, leyendo los diarios y estudiando los mapas. Al amanecer, sabía 2 cosas con absoluta certeza: mi abuelo había tenido razón sobre los depósitos minerales, y yo tenía información valorada en millones, posiblemente miles de millones, de dólares. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Michael: espero que estés disfrutando de la granja de tierra. Avísame cuando estés lista para venderla barata. Quizás conozca a algunos promotores que te la quitarían de las manos. Sonreí, mirando los campos brumosos hacia el viejo granero. No, gracias, respondí tecleando. Creo que me la quedaré un tiempo. Si él supiera lo que realmente estaba escondido bajo esa tierra inútil. Lo primero que hice fue llamar a la doctora Sarah Chen, mi antigua profesora y mentora en ciencias ambientales. Si alguien podía ayudarme a confirmar el descubrimiento del abuelo sin llamar la atención, sería ella. Elementos de tierras raras, dijo, examinando los estudios geológicos extendidos sobre la mesa de trabajo del granero. Tu abuelo estuvo rastreando estos patrones durante décadas. El hombre era brillante. Asentí, señalando las lecturas más recientes. Usó equipo antiguo, pero las señales son claras. Creo que hay un depósito masivo bajo toda esta sección norte. Sara caminó por el perímetro del granero, sus instrumentos pitando constantemente. Hannah, si estas lecturas son precisas, esto no es solo un depósito. Este podría ser uno de los mayores hallazgos de elementos de tierras raras del país. ¿Entiendes lo que eso significa? Lo entendía. Los elementos de tierras raras eran cruciales para todo, desde teléfonos inteligentes hasta vehículos eléctricos y tecnología militar. China controlaba la mayor parte del suministro mundial, haciendo que cualquier fuente nacional significativa fuera invaluable. Necesitamos confirmar esto adecuadamente, dijo Sara, ya haciendo llamadas. Conozco a algunas personas que pueden ayudar discretamente. Durante las siguientes semanas, un pequeño equipo de geólogos de confianza realizó estudios exhaustivos de la propiedad. Trabajaron de noche, usando equipo avanzado que le habría parecido ciencia ficción al abuelo, pero sus hallazgos confirmaron lo que él había sospechado todo el tiempo.
El depósito se extiende por al menos 300 acres, explicó la doctora Chen, mostrándome las imágenes en 3D. Las estimaciones preliminares sugieren más de 100.000 toneladas métricas de elementos de tierras raras extraíbles. A precios de mercado actuales, esos son miles de millones. ¿Miles de millones?, terminé en voz baja. No millones. Miles de millones, asintió ella. Y dada la creciente demanda de estos elementos, el valor solo aumentará. Pero Hannah, debes tener cuidado. Una vez que esto se sepa... No necesitó terminar. Sabía lo que pasaría. Mi teléfono ya vibraba con mensajes cada vez más frecuentes de mis hermanos. Se había corrido la voz de que había actividad inusual en la granja. Hola, hermanita, el texto de Catherine chorreaba falsa dulzura. Solo quería saber cómo estabas. ¿Cómo va la agricultura? Sabes, si necesitas ayuda con los impuestos sobre la propiedad o algo. Michael fue más directo, he oído que has tenido científicos por allí. ¿Qué está pasando? Como tu hermano financieramente responsable, debería estar involucrado en cualquier decisión sobre la propiedad. Los ignoré a ambos, centrándome en cambio en el siguiente paso crucial. Necesitaba capital para desarrollar el descubrimiento, pero tenía que moverme con cuidado. Si se corría la voz demasiado pronto, todas las compañías mineras del país intentarían tomar el control. Fue entonces cuando tuve suerte. A través de los contactos de Sarah, conocí a James Wong, un capitalista de riesgo especializado en recursos minerales. Más importante aún, entendía la necesidad de discreción. El potencial aquí no tiene precedentes, dijo, recorriendo la propiedad conmigo. Pero la extracción debe hacerse de manera sostenible, con cuidado. Muchos de estos depósitos han sido arruinados por un desarrollo apresurado. Me cayó bien de inmediato. Preguntó por el impacto ambiental antes que por los márgenes de beneficio, y realmente escuchó mis ideas sobre prácticas mineras sostenibles. Puedo proporcionar financiación inicial, ofreció, suficiente para asegurar los permisos necesarios e iniciar el desarrollo preliminar. A cambio, mi firma obtiene una participación minoritaria, pero tú mantienes el control mayoritario. Era una oferta justa, más que justa. Pero antes de que pudiera aceptar, mis hermanos me forzaron la mano. Llegué a casa una noche y encontré el coche caro de Michael en el camino de entrada. Él y Catherine esperaban en el porche, intentando parecer preocupados pero apenas ocultando su codicia. Hannah, necesitamos hablar, comenzó Michael, usando su voz de hermano mayor responsable. Estamos preocupados por ti. De verdad, me apoyé en la barandilla del porche. No os habéis preocupado por mí en los últimos 10 años. Catherine dio un paso adelante, toda ropa de diseñador y falsa compasión. Sabemos que te has estado reuniendo con inversores. No puedes manejar algo así sola. Necesitas nuestra experiencia. ¿Cómo manejaste las inversiones del abuelo?, pregunté dulcemente. Aquellas que rindieron un 40% por debajo del mercado bajo tu gestión, Michael. Su cara enrojeció. Eso no es. ¿Cómo supiste de eso? Realmente leí sus registros financieros, a diferencia de vosotros. Igual que leí todo lo demás que dejó. Mira, intervino Catherine, lo que sea que hayas descubierto aquí, necesitas ayuda para desarrollarlo. Tenemos contactos, experiencia. No, dije firmemente. Lo que tenéis es arrepentimiento. Os burlasteis de esta granja, la llamasteis inútil. Ahora sospecháis que puede ser valiosa y de repente queréis participar. La falsa preocupación de Michael se desvaneció. Somos tu familia. Tenemos derecho a ser parte de esto. Familia, me reí. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de vosotros visitó al abuelo? ¿Sabéis siquiera qué cultivos cultivaba aquí, qué le apasionaba? Intercambiaron miradas culpables. Lo haré simple, continué. Esta es mi herencia. El abuelo me la dio porque sabía que entendería su verdadero valor, no solo su valor monetario. ¿Queréis saber lo que encontré? Esperad y leedlo en los periódicos como todo el mundo. ¿Te arrepentirás de esto?, amenazó Michael. Podemos ponerte las cosas muy difíciles. Me acerqué más, encontrando sus ojos. No, Michael, no podéis. Porque a diferencia de vosotros, yo sí aprendí del abuelo.
Aprendí a proteger lo valioso, a planificar a largo plazo. ¿Queréis causar problemas? Adelante. Pero recordad, tengo todos los registros del abuelo, incluyendo algunas notas muy interesantes sobre tus prácticas de inversión. Catherine agarró el brazo de Michael mientras él empezaba a farfullar. Vamos, murmuró ella. Esto no ha terminado, Hannah. Los vi alejarse, su coche caro levantando polvo en el camino de tierra. Entonces llamé a James Wong. Acepto tu oferta, dije. Pero quiero añadir algo al contrato. Una cláusula que impida específicamente que se vendan acciones a miembros de mi familia. Él se rió entre dientes. Ya está hecho. Tu abuelo me advirtió sobre ellos hace años. Casi se me cae el teléfono. ¿Usted conocía a mi abuelo? ¿Quién crees que le ayudó a confirmar sus hallazgos iniciales? Harold y yo éramos viejos amigos. Me hizo prometer que te cuidaría cuando llegara el momento. Las lágrimas llenaron mis ojos mientras miraba la granja, mi granja. Incluso ahora, el abuelo todavía me estaba protegiendo, todavía guiando mi camino. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad, estudios de impacto ambiental, solicitudes de permisos, registros de derechos mineros. Durante todo el proceso, podía sentir a mis hermanos observando, conspirando. Pero yo tenía algo que ellos no tenían, paciencia, igual que el abuelo. Entonces llegó el día que había estado anticipando y temiendo a la vez. El anuncio oficial del descubrimiento estaba a punto de hacerse público, y con él, el verdadero valor de mi inútil granja sería revelado al mundo. Me senté en el estudio del abuelo, leyendo el comunicado de prensa una última vez. Mañana, todo el mundo sabría que la granja Miller se asentaba sobre uno de los mayores depósitos de elementos de tierras raras jamás descubiertos en América del Norte. Mañana, mis hermanos aprenderían exactamente de qué se habían burlado y qué habían perdido. Pero esta noche, en la quietud de la tarde, releí el diario del abuelo una vez más. Recuerda, Hannah, el verdadero valor no está solo en lo que encuentras, sino en cómo lo usas. Haz que me sienta orgulloso. Lo haré, abuelo. Lo haré. La mañana en que se supo la noticia, me desperté temprano para ver el amanecer desde el viejo columpio del porche del abuelo. La casa de la granja estaba tranquila, pero sabía que la paz no duraría. Los titulares ya parpadeaban en las cadenas de noticias financieras. Descubierto enorme depósito de elementos de tierras raras en Nueva York. Hallazgo en granja Miller podría alterar mercado global de minerales. Hallazgo nacional de elementos de tierras raras, ¿un cambio radical de $100.000 millones? Mi teléfono empezó a sonar exactamente a las 7:01 de la mañana. Michael, por supuesto. Es verdad, exigió, sin molestarse en saludar. La granja, los minerales, todo eso. Buenos días a ti también, Michael, mantuve la voz calmada. Sí, todo es verdad. El abuelo lo descubrió hace años. Solo necesitaba a alguien lo suficientemente paciente para entender su valor. Tienes que dejarnos participar en esto, dijo rápidamente. La familia necesita estar involucrada. Tenemos contactos, experiencia. Como tu experiencia llamándola una granja de tierra inútil, lo interrumpí. O la experiencia de Catherine burlándose de mis elecciones profesionales. ¿Ese tipo de valiosa experiencia? Antes de que pudiera responder, otra llamada entró en espera. Catherine. Luego otra, nuestros padres. Luego las estaciones de noticias locales, firmas de inversión, compañías mineras. Todo el mundo quería una parte de lo que todos habían descartado solo meses atrás. Dejé que la mayoría fueran al buzón de voz, pero si atendí una llamada del señor Patterson, el abogado del abuelo. Su abuelo estaría orgulloso, dijo cálidamente. Siempre dijo que usted era la única que realmente entendía el valor de la paciencia. Alrededor del mediodía, un elegante coche negro entró en el camino de entrada. Michael y Catherine salieron, ambos vestidos de negocios, ambos luciendo sus sonrisas más convincentes. Hannah, gritó Catherine, caminando hacia el porche. Hemos estado intentando localizarte toda la mañana. Me quedé en mi asiento, notando lo extraños que parecían aquí, ropa de diseñador contra el telón de fondo de la madera desgastada del granero y los cultivos en crecimiento. Sea lo que sea que estéis aquí para proponer, dije en voz baja, la respuesta es no. Michael dio un paso adelante, ajustándose la corbata.
Solo escúchanos. Ya hemos hablado con algunos inversores. Grandes compañías mineras están interesadas. Podríamos convertir esto en miles de millones. Ya lo he hecho, interrumpí, sacando el último informe de valoración. Las estimaciones preliminares fueron conservadoras. Con métodos de extracción sostenibles y un desarrollo adecuado, los depósitos valen cerca de 100.000 millones de dólares. Ambos se quedaron helados, sus rostros palideciendo mientras asimilaban la cifra. Pero ¿cómo?, tartamudeó Catherine. No puedes haber organizado todo esto sola. De hecho, lo hice. Bueno, con ayuda de la gente en la que confiaba el abuelo, no la familia que lo ignoró. Me levanté, enfrentándolos directamente. ¿Sabíais que pasó sus últimos años estudiando geología? ¿Que tomó clases nocturnas para entender el análisis de minerales? Por supuesto que no, porque ninguno de vosotros lo visitó a menos que necesitarais algo. Eso no es justo, protestó Michael débilmente. ¿No? ¿Cuándo fue la última vez que le preguntasteis por su vida, sus intereses, sus sueños para esta tierra? Caminé hasta la barandilla del porche, señalando la granja a nuestro alrededor. Visteis tierra y cultivos y espacio inútil. Él vio el futuro, y se aseguró de que fuera para alguien que también lo viera. La compostura de Catherine finalmente se quebró. No puedes simplemente excluirnos. Somos familia. Familia, me volví hacia ellos, mi voz aguda. Dejadme mostraros algo. Los llevé al estudio del abuelo, donde había extendido sus diarios y notas, décadas de investigación, observaciones y planes, todo meticulosamente documentado. Sabía de este depósito durante años, expliqué. Pero también sabía que si lo anunciaba demasiado pronto, sería explotado incorrectamente. La tierra sería despojada, el medio ambiente destruido, todo por un beneficio rápido. Así que esperó, y observó. Abrí un diario en una página marcada. Observó cómo Michael gestionaba sus inversiones, siempre buscando rendimientos rápidos, sin pensar nunca a largo plazo. Vio cómo Catherine trataba a sus clientes inmobiliarios, exprimiendo cada dólar sin preocuparse por el impacto en la comunidad. Sus caras se enrojecieron mientras yo continuaba. Y me observó a mí, estudiando ciencias ambientales, aprendiendo sobre desarrollo sostenible, entendiendo que el verdadero valor no es solo cuestión de dinero. Así que esta fue su venganza, la voz de Michael era amarga. ¿Castigarnos dándote todo a ti? No, negué con la cabeza. Este era su legado. Le dio la granja a la persona que la desarrollaría responsablemente, que usaría sus recursos para hacer algo más que simplemente enriquecerse. Le entregué a cada uno una carpeta. Dentro, encontraréis los planes preliminares para el proyecto de desarrollo sostenible Miller, una operación de extracción de elementos de tierras raras que establecerá nuevos estándares para la protección ambiental, un centro de investigación para desarrollar tecnologías mineras verdes, una fundación para financiar la educación científica. Hojearon los papeles en silencio mientras yo continuaba. Esto no se trata solo de extraer minerales. Se trata de cambiar cómo pensamos sobre el desarrollo de recursos. Y sí, generará miles de millones, pero esos miles de millones harán más que simplemente enriquecernos. Catherine levantó la vista, con lágrimas en los ojos. Realmente nunca lo conocimos, ¿verdad? No, dije suavemente. Nunca lo intentasteis. Michael todavía miraba los planes. Estos son impresionantes, la tecnología, las protecciones ambientales. Esto podría revolucionar toda la industria. Eso es lo que quería el abuelo, asentí. Solía decir que la verdadera riqueza no es lo que tomas de la tierra, es lo que le devuelves. Se quedaron en silencio por un largo momento, finalmente viendo la granja, y a nuestro abuelo, con nuevos ojos. Entonces, ¿qué ahora?, preguntó finalmente Catherine. ¿Dónde encajamos nosotros? Respiré hondo. Eso depende de vosotros. Estoy estableciendo una junta directiva para supervisar el trabajo caritativo de la fundación. Hay puestos disponibles, pero vienen con condiciones. ¿Qué condiciones?, preguntó Michael con cautela. Tenéis que ganároslos. Pasad un año trabajando en conservación ambiental, aprended sobre desarrollo sostenible. Demostrad que entendéis lo que el abuelo intentaba construir aquí. Entonces podremos hablar. Para mi sorpresa, ambos asintieron lentamente.
Realmente era brillante, ¿verdad?, dijo Catherine en voz baja, mirando alrededor del estudio. Simplemente no podíamos verlo. Mientras se iban esa noche, el atardecer pintaba el viejo granero en tonos dorados, igual que lo había hecho el día que descubrí por primera vez el secreto del abuelo. Pero ahora, el granero no ocultaba nada. En cambio, se erguía como un monumento a la paciencia, a la visión y a la comprensión de que el verdadero valor a menudo yace bajo la superficie. Los siguientes años transformaron más que solo la granja. El proyecto de desarrollo sostenible Miller se convirtió en un modelo para la extracción responsable de recursos en todo el mundo. El centro de investigación atrajo a científicos de todo el globo. La fundación financió becas para estudiantes que estudiaban ciencias ambientales y tecnología sostenible. Michael y Catherine finalmente se ganaron sus puestos en la junta, aunque el proceso los cambió más de lo que esperaban. Trabajar en conservación les enseñó lo que el abuelo siempre había sabido, que la verdadera riqueza no es solo cuestión de dinero. En cuanto a mí, todavía vivo en la casa de la granja, viendo crecer los cultivos junto a nuestra operación minera sostenible. A veces, en la quietud de la noche, me siento en el estudio del abuelo y leo sus diarios, encontrando nueva sabiduría en sus palabras. Recuerda, Hannah, escribió en su última entrada, la mayor herencia que puedo dejarte no son los minerales bajo esta granja. Es la comprensión de que el verdadero valor reside en lo que creas, lo que proteges y lo que transmites a las generaciones futuras. Tenía razón. Como siempre. El secreto de la granja no eran solo los elementos de tierras raras escondidos bajo el suelo. El verdadero secreto era aprender a ver valor donde otros no veían nada y tener la paciencia para desarrollar ese valor responsablemente. Ahora, cuando la gente llama inútil a la granja, simplemente sonrío porque sé que el verdadero valor no siempre es visible en la superficie. A veces tienes que cavar más profundo, ser paciente y confiar en que aquello que otros descartan como inútil podría resultar ser lo más valioso de todo.